Estamos hablando del gran despertar. La semana pasada el hermano Cristian estuvo hablando sobre los puritanos y ahora estaremos viendo esta segunda parte de los puritanos y el efecto de todo esto de los puritanos. Pero quería que leyéramos por un momento en Nehemías capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1. Y me encanta esta porción bíblica porque nos muestra en cierta manera un gran despertar que hubo en el pueblo de Israel. Y es exactamente lo que vamos a ver hoy a través de lo que pasó en esta nación, con los puritanos que vinieron a esta nación. Y también lo que nosotros debemos vivir cada uno de manera independiente y anhelar que el Señor traiga un gran despertar, que sé que lo ha estado trayendo en estos tiempos. Así que lee la palabra del Señor. Dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesús, Abán y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, y a los levitas, Ekelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías, y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole en sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Yo quisiera que usted me acompañe a Esdras capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice: porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Vemos ahí el resultado de un hombre que había dedicado su corazón a la escritura, que había dedicado su corazón a la palabra del Señor, y vemos un pueblo anhelando escuchar esa palabra del Señor, y cómo ese pueblo entendiendo, dice que la fiesta, el lloro, el lamento, todo eso fue porque entendieron, comprendieron la palabra del Señor. Hermanos, cualquier avivamiento, cualquier
que podríamos llamar otras palabras, avivamiento, despertar, renovación, cualquier de esos tipos de palabras que utilicemos, si no viene por un entendimiento claro de las Escrituras, de la palabra del Señor, no es un avivamiento, no es un gran despertar, es algo totalmente vacío. Y debemos tener esa claridad cuando nos acercamos a la historia. Aún, por ejemplo, veíamos en estos días famoso, se convirtió en famoso porque ahora tenemos muchas redes sociales y todo esto. Este famoso encuentro en la iglesia de Asbury, muchos jóvenes yendo y teniendo un aparente avivamiento. No voy a necesariamente juzgarlo, no estoy muy seguro que es un avivamiento por las diferentes cosas que estaban pasando allí. Y cuando las cosas están en desorden, no podemos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que a lo mejor hubo gente que estaba avivada, a lo mejor había gente que realmente estaba avivada, pero en general no podemos decir hay un avivamiento porque están pasando cosas en contra de la Escritura. Y si están pasando cosas en contra de la Escritura, no puede ser un avivamiento que viene de parte de Dios. Y así mismo pasa, hablo sobre esto, para veamos cuán importante es cuando se levanta una generación piadosa que su autoridad son las Escrituras. Vemos aquí como la semana pasada hablábamos de este movimiento de los puritanos y me gustaría saber si alguien me puede dar algunas características que identificaban a los puritanos. Vamos a ver si Cristian hizo un buen trabajo en esta clase. A lo mejor estaban casi todos dormidos o fui yo el único que vi la clase. Vamos a ver si alguien me puede compartir algunas características, no tiene que ser específico, que usted de lo que escuchó, ¿qué caracterizaba a los puritanos? Necesito por lo menos 4 hermanos que me compartan qué caracterizaba a los puritanos. Nelson. Espera. Su respeto hacia la revelación de la palabra de Dios y su fidelidad a que ella era la única fuente. Amén, amén. Hermana. Esa quedó muy fácil. Eran hombres fieles, piadosos y estaban centrados en las Escrituras. Querían agradar al Señor y enseñarle al pueblo que la Biblia. Añade 2 elementos, o sea, vemos la autoridad de las Escrituras, pero en la vida de ellos, pero la vemos porque vivían en piedad y fidelidad, como dices. O sea, que vemos que eran hombres que no tan solo querían conocer la Escritura, sino que conocían la Escritura y estaban dispuestos ¿a qué? A vivirla. Iván, ¿verdad? Iván, ¿verdad? Sí. Ellos están comprometidos con la enseñanza de la Escritura, pero también, o sea, a vivirla. Es como usted dijo una vez en un sermón. O sea, ellos ponían los clavos, pero también el martillo para clavar esos clavos. Sí, definitivamente. Si no hay testimonio, entonces es un mero acto intelectual. Y los puritanos estaban comprometidos a eso. ¿Qué más, hermano Aníbal? Eran hombres muy sacrificados. Daban el todo por el todo para que la palabra de Dios fuera transmitida, para que llegara a los distintos lugares, teniendo en consideración el hecho de que en aquel momento no había medios de comunicación ninguno, sino que era la palabra hablada o escrita y nada más. Para poderse mover de un lugar a otro había que utilizar caballos, no era nada fácil. No eran hombres cómodos, no es como ahora que hay algunos que viajan en jets privados y se quedan en hoteles bien cómodos, no, que bueno, eran hombres muy sacrificados, vivieron una vida sacrificada que era claro que su vida era el evangelio del Señor Jesucristo. Hermano Ernesto, ¿ibas a compartir algo? Eran considerados radicales. De hecho, los puritanos era, como comentó el hermano Cristian, creo que lo comentó, el decirle puritanos realmente era una broma a ellos. No era una broma, era algo vil, era algo que los quería menospreciar, dejándoles saber que eran como legalistas, que eran gente que eran exagerados, perfeccionistas. O sea, era un vocablo que lo utilizaban era como decir, los más puros. O sea, era como ese tipo de fanáticos, era otra manera. O sea que todos han contestado
apropiadamente, o sea que el hermano Cristian hizo el trabajo de la que ese libro dice. Los puritanos buscaban, ¿verdad?, en las escrituras y buscaban en las escrituras con el ánimo de vivir lo que decían las escrituras. Eso lo podemos llamar piedad. Vivían consagradamente. Los puritanos se comprometieron, dice Joel Beeke en uno de sus libros, que es excelente, de Conociendo a los Puritanos. Tiene más de 600 y pico de puritanos y su biografía es excelente libro. Dice ahí en ese libro que los puritanos se comprometieron a proclamar la gracia incondicional de Dios, el amor sacrificial de Cristo y el trabajo del Espíritu Santo en la vida de los pecadores. Tenían el evangelio correcto y eran fieles predicando el mensaje que salvaba a las almas, el mensaje que transformaba las almas. También los puritanos eran identificados porque la iglesia tuviera un gobierno eclesiástico bíblico y que la liturgia fuera una liturgia en orden, ¿verdad? Vemos el principio regulador, cómo desde los puritanos empezamos a obtener cómo debemos hacer el servicio de oración, cómo debe ser la liturgia y el orden correcto para adorar a nuestro Dios. Los puritanos eran muy celosos de todo esto. Como decía el hermano Cristian, en un momento algunos de ellos decían, por ejemplo, cosas como que no se pueden utilizar instrumentos, no se puede, o sea, eran a veces, ahí vemos las cosas que no necesariamente debemos aprender. Llegaron unos puntos en unos extremos, ¿verdad? Y respeto, aún quedan hermanos todavía bien puritanos, y no lo quiero decir de esa manera, pero quedan hermanos así que tienen sus pensamientos en cuanto a eso, y respeto sus puntos de vista, pero también tenemos que ser cuidadosos en no caer en algo legalista, porque aún miramos que Dios ha dado arte, Dios ha dado los instrumentos, Dios ha dado la sabiduría al hombre, y si todo se hace en orden para la gloria del Señor y sabiendo que es un acto solemne el servicio del Señor, pues, ¿verdad? Y somos cuidadosos, y para eso nos ayuda el Espíritu Santo a saber, ¿verdad?, qué está bien y qué no está bien. Sí que eran identificados por este gobierno eclesiástico bíblico. Vemos, por ejemplo, hermanos como Richard Baxter hablando a los pastores, hablando de un pastor Reformed Pastor, pero en español se traduce pastor renovado. No sé por qué, es un misterio, porque sería como pastor reformado, pero se traduce así, pastor renovado. Y cómo Richard Baxter envía en un mensaje cómo deben ser los pastores. Aquel que esté aspirando algún día a ser pastor, lea ese libro antes de seguir aspirando. O sea, es un libro que de verdad que si es un deseo no genuino, ya ahí, con ese libro todas las esperanzas quedan fuera. Y fue uno de los puritanos que escribió ese libro, excelente libro. Fue un bálsamo para mi alma, pero también una advertencia a mi vida de a lo que me estoy entregando. Y ustedes han sido parte de esto también, de entregarme a esto. Así que, pero gloria sea al Señor, porque es el Señor, ¿verdad?, que nos llama a su ministerio. Los puritanos miraban las escrituras para, también una de las cosas que identificaban a los puritanos era que identificaban las escrituras para poder vivir en sociedad. O sea, era algo completo, ¿sabes? Los puritanos no vivían algo fuera de las escrituras, como nosotros debemos ser. Cada cristiano debe ser así. El impacto del evangelio no queda una sola área fuera de nuestra vida. Nuestra vida completa está siendo dirigida por la escritura, y una de las cosas que vemos por esta influencia de los reformadores, especialmente de Calvino, cómo pasa esta parte de vivir en sociedad de acuerdo a como la palabra de Dios nos manda, la responsabilidad de los ciudadanos, cómo vivir en nuestros trabajos dándole gloria al Señor, cómo ver nuestro trabajo como no algo simple, sino lo que Dios nos ha dado para glorificarlo, cómo vemos cómo siendo buenos ciudadanos podemos predicar y darle gloria al Señor, cómo debemos someternos a las autoridades y cómo las autoridades deben tratar al pueblo. O sea que la reforma impactó absolutamente todo, y los puritanos se encargaron de tomar ese batón de los reformadores y empezarlo a practicar, y ahora vamos a ver cómo en esta nueva nación fue impactada por los puritanos de una manera directa. Creo que Starling iba a comentar algo. Sabía leer, sí. Porque ellos estaban enfocados en que
La educación, claro. su palabra y que la palabra de Dios tenga en el corazón de cada creyente dentro de los puritanos. Sí. Una revolución dentro del sistema de educación y por eso muchas universidades como Harvard, creo que Yale también fueron fundadas. Vamos a ver un poco de eso a través, ¿verdad?, de la enseñanza, y gracias por, ¿verdad?, por esa aportación, porque algo que hicieron los puritanos y tomaron de los reformadores era precisamente ese celo porque la palabra de Dios estuviera en las manos del hombre común. Era necesario para ellos. Por eso vemos que hace Lutero. ¿Qué es lo primero que hace Lutero luego de salir? Traducir la Biblia en alemán, que pudieran entender esa palabra del Señor, que los alemanes pudieran conocer el Evangelio. Y eso es parte de ese legado que reciben los puritanos de los reformadores, y el ánimo de ellos es enseñar a las personas a leer, a diferencia cuando vemos, por ejemplo, el movimiento católico romano. Vemos que es lo opuesto, es esconder las escrituras, es tener una liturgia en latín para que nadie básicamente entendiera y no hubiera debate ni nada. O sea, vemos lo opuesto. Ahora vemos cómo los puritanos dicen: no, tenemos que poner una Biblia en las manos de cada uno, tenemos que empezar a escribir y dar material, y la gente tiene que aprender a leer, a enseñar. Vemos cómo las escuelas dominicales se convirtieron en el sistema escolar básicamente de este país por un tiempo. Vamos a mirar eso, ¿verdad?, en breve. Y la predicación de los puritanos era una predicación consistentemente llamando al pecador al arrepentimiento. No había una predicación de un puritano que no apuntara al pecado, que no apuntara al arrepentimiento, que no apuntara a la gracia y a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una gran bendición que hemos heredado de los apóstoles primeramente, ¿verdad? Pero cómo se ha ido pasando generación tras generación, y damos gloria al Señor por estos hombres fieles sacrificados, como decía nuestro hermano Aníbal. Hermanos, como dice la palabra en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y la lucha de nosotros, del cristiano, normalmente es que somos esa luz en medio de las tinieblas. Yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de que alguien le prende la luz a las 2 de la mañana y usted está durmiendo, está, como dicen, en el quinto sueño. Usted está en el quinto sueño y alguien le prende la luz. Ya vi varios codazos y tú me has hecho eso bastantes veces. Entonces, claro, la luz, ¿qué pasa? Molesta definitivamente, y nosotros somos esa luz que molesta este mundo. O sea, si usted está en su trabajo y usted probablemente es el único cristiano, créame que por lo que usted cree, por lo que Dios ha hecho en usted, usted molesta en ese lugar. Es como diríamos, un mal necesario, está ahí. Lo amamos, lo queremos porque es un buen empleado, hace las cosas bien, pero cuando abre su boca me trae tantos problemas. Es parte de ser luz. Pero los puritanos tomaron esto muy en serio o se olvidaron de lo que los hombres pensaban de ellos, porque fueron hasta expulsados, como escuchamos la semana pasada en Inglaterra. Estos hombres tuvieron que casi hacer votos de pobreza, vivir en situaciones bien complicadas, rechazados por toda la sociedad. Tuvieron que huir a Europa Occidental, tuvieron que huir a los estados acá, a las colonias inglesas, para poder tener esa libertad para vivir según Cristo los mandaba a vivir. Eran hombres totalmente convencidos del trabajo en el ministerio, era lo más importante en su vida. Y es algo que debemos meditar cuando pensamos en este gran despertar que pasó en esta nación, que en un momento pasó en esta nación. Y por eso quería leer Nehemías para que viéramos cómo empezó el gran despertar. El gran despertar no empezó en los 1700. El gran despertar se alimentó de la Reforma Protestante, de un movimiento que ¿cuál era el lema de la Reforma Protestante? ¿Qué podemos decir que era el banner, como dice el americano, de la Reforma Protestante? Sola Escritura, la autoridad de la Escritura, de las palabras del Señor. Ahora vemos hombres cambiados por la Escritura, transformados por esa Escritura, dispuestos a enseñarle, a hacer el mandato, como le dice Pablo: ahora te encargo que enseñes a hombres fieles. Esta palabra, vemos a estos hombres enseñando a hombres fieles, y vemos cómo en esta época de los puritanos saliendo de
de Inglaterra pasan a Europa Occidental y que hay hombres fieles ahí sometidos a la autoridad de las Escrituras. Van a Estados Unidos hombres fieles sometidos a la autoridad de las Escrituras. O sea que no podemos pensar que esta generación no depende de otras generaciones. O sea que cuando miramos el gran despertar, ese gran despertar ha sido alimentado generación tras generación. A veces nosotros miramos hoy como si la iglesia de sana doctrina, como llamamos la iglesia reformada, las doctrinas de la gracia, como que fue algo de ahora. Eso es algo nuevo. No, hermano, no es algo nuevo. Es algo que otras generaciones han llevado a través del tiempo, y nosotros lo único que hemos hecho es descubrir lo que la Escritura dice y afirmarlo y confirmarlo con hombres que han tenido una tradición bíblica y buena para nuestras almas. Y nosotros como generación, comentaba en la oración el hermano Aníbal hace un rato, lo que tenemos es un pase de batón. Eso es lo que tenemos, un pase de batón. Es esta generación responsable de hacer lo que hizo Esdras. Dedicar nuestro corazón a las Escrituras, estudiarla, porque cualquier avivamiento de nuestras almas va a empezar ¿con qué? Con el estudio profundo de las Escrituras. Yo no sé usted, pero yo he pasado por avivamiento. Yo vivo en avivamiento constantemente y le pido al Señor, y cuando veo algún desánimo en mi vida o lo que fuera, voy aquí a las Escrituras, porque quiero vivir en ese avivamiento, en ese gran despertar personal. Y claro, cuando hay mucha gente viviendo un gran despertar, ¿qué sucede? Entonces ahora una generación completa es impactada. Y así veremos dos hombres hoy que vivieron en este gran despertar, y su generación fue conocida por un gran despertar que comenzó con pocos hombres como Esdras, que habían sido confrontados con la palabra del Señor y estaban dispuestos a sacrificarse y vivir una vida para el Señor. Y vemos cómo el pueblo reacciona ante eso, cómo Dios a través del Espíritu Santo prepara los corazones del pueblo para este gran despertar. Pero fíjense, ya hablando un poco más de historia, porque usted me conoce, vamos a ir a la historia, no nos desviemos de la historia. Los primeros pobladores puritanos en Estados Unidos, como todos escuchamos en la clase anterior, los que estuvieron aquí, los que no, empieza una especie de persecución en Inglaterra, y empiezan a salir los puritanos a Europa Occidental, pero empiezan también a salir a las colonias en Estados Unidos. Estaba el Nuevo Mundo emergiendo, habían las colonias en estos años 1600, 1700, ya estaban más formadas las 13 colonias, y los que saben un poco de historia saben que estas colonias todavía no ha pasado la declaración de independencia, todavía no se ha logrado la independencia. O sea que vemos el papel tan grande que tienen los puritanos, en todo lo que pasó en esta nación. Porque el gran despertar lo podemos ubicar ahí entre 1740 hasta 1760. Pensemos en un momento, ¿cuándo fue la declaración de independencia? 1776. Qué interesante que cuando vemos la declaración de independencia de este país, de los 53, si no me equivoco, vamos a poner 50 y pico para no equivocarme, 40 y pico eran pastores. Cuando se firma la declaración de independencia. La Constitución probablemente, perdóname, debo decir. No estoy seguro, ahora me pusiste en duda, Sheila. Ahora me pusiste. Cualquiera de los dos documentos, lo que quiero decir es que usted ve cómo era esta nación. Era una nación celosa de la fe. Ellos no guardaron su fe en privado en sus casas, no fueron y evangelizaron a quien podían. Eran celosos por predicar este evangelio, y aún a toda la sociedad y hasta sus vecinos, hasta todos los confines de la tierra. Vemos que ahora estos primeros pobladores de Norteamérica vinieron a ser, ¿verdad? Muchos de ellos puritanos, pero también vinieron de otras clases. O sea, no piense que solo vinieron gente, no tengamos una idea de que solo a Estados Unidos vinieron los ingleses creyentes y los más devotos. No, vino de todo. Por esto vemos diferentes divisiones precisamente en este cómo se ubican. Por ejemplo, en las mismas décadas los colones ingleses, emprendedores, fundaron nuevas colonias en Virginia, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Georgia,
Por ejemplo, los virginianos, esos religiosos establecidos en la iglesia, no tenían la misma visión para las comunidades del pacto como los puritanos de Nueva Inglaterra. Y cuando vemos las comunidades del pacto, como Cristian habló en la clase anterior, era este pacto entre la membresía, ¿verdad? En el compromiso de la iglesia, como nosotros hacemos aquí en nuestra iglesia. Usted, cuando es miembro de esta iglesia, vive en ¿qué? En pacto con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios vive en pacto con Dios. Y ese pacto establece cómo debemos conducirnos según las Escrituras, ¿verdad? Hay un pacto que viene de las Escrituras, cómo debemos conducirnos. Pero no pensemos que todos los que llegaron a esta nación estaban ahí en una iglesia, eran miembros de una iglesia. No, hubo personas que no lo eran. Vemos de hecho influencias, como usted ve la tierra de Maryland, por ejemplo. Pues Maryland, la mayoría de los que estuvieron ahí eran católicos romanos. Por eso se llama así, la tierra de María, básicamente. Vemos cosas como eso, o sea que no todos eran puritanos, pero sí había un gran grupo entre los que vinieron a colonizar, que sí eran parte de los puritanos. O sea que el gran despertar, como lo conocemos, no comienza de inmediato cuando los puritanos llegan a los Estados Unidos. Comienza después, empiezan a emigrar en los 1600. ¿Y qué sucede? Llegan los puritanos con todas estas, ¿verdad?, doctrinas fuertes, viviendo la palabra del Señor. ¿Y qué pasó inmediatamente unas próximas décadas? Se empiezan a enfriar. Empieza a haber un enfriamiento en el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que vino el enfriamiento? Pensemos a ver. Porque antes de un gran despertar era porque había ¿qué? Un enfriamiento. ¿Y por qué vino ese enfriamiento? Si ahora estamos en una nueva tierra, ahora nadie nos persigue por lo que creemos, ahora podemos creer con libertad. Se acomodaron, las nuevas distracciones, las fincas empezaron a dar mucho fruto. Ahora los temas ya no son de la Biblia, es cuántas tierras necesitamos más empleados, necesitamos construir más casas, vemos cómo la incomodidad los hizo acercarse al Señor y cómo la comodidad que hizo. Es una gran enseñanza para nosotros hoy, mis amados. Una gran enseñanza para nosotros hoy. Cómo venir a muchos a esta nación nos ha puesto muy cómodos, exageradamente cómodos. Y cómo nosotros hemos caído en ese enfriamiento por la palabra del Señor, por vivir en piedad, por conocerlo más a Él. Y esto pasó en esa época de los 1600. Los hijos de los puritanos empiezan a separarse de las iglesias. Entonces la iglesia tomó una medida muy equivocada en ese tiempo, y en el 1662 establecen lo que se llama el pacto de medio camino. El pacto de medio camino. ¿Alguien tiene una idea de qué cree que establece ese pacto de medio camino? ¿Cómo? Arminiano, no necesariamente, no. Esos debates no estaban tan fuertes en esa época, no. No, el pacto de medio camino era un pacto, es como si dijéramos aquí, bueno, vamos a bajarle a lo que dice nuestro pacto. Es que tenemos unos hermanos que tienen vidas que como que no se sabe, ¿verdad?, si son cristianos o no, pero no los queremos perder como hermanos en la fe. Vamos a permitirle que vivan de ciertas maneras y vamos a ponerlos a ellos una clasificación de que están en un pacto de medio camino, un pacto diluido. Vemos cómo, interesante, cómo los hijos, la próxima generación de los puritanos, que eran conocidos como extremistas, como no negociaban en nada, y cómo ahora esta próxima generación, ¿qué hace? Estamos perdiendo miembros, o sea, de la iglesia, la gente se está yendo de las iglesias. Creo que debemos a lo mejor diluir un poco el mensaje, porque el mensaje es muy fuerte. Hermano, es una tentación que ha existido siempre. Pragmatismo. Esto es un acto de pragmatismo. El evangelio light, como dice Milton. El evangelio light es, vamos a bajarle, y todavía aún predicaban fielmente, pero muchos de ellos predicaban fielmente, pero no había una consagración, no había una vida que fuera detrás de esa predicación y de eso
¿verdad?, que muestra el cristiano en su vida, porque la palabra de Dios encarnada en nosotros tenemos que vivir esa palabra del Señor. Y lamentablemente cayeron en este tema de los pragmatismos, la solución, y se vieron tentados porque la iglesia estaba muy involucrada con el gobierno, con todo lo que pasaba en la sociedad. Cuando empieza la gente a irse, a meterse a los negocios, la gente de dinero empezó a acomodarse, empezó a alejarse de las iglesias, ellos trataron, para mantener la influencia, ¿de qué? De tener miembros con privilegios. Y eso pasa actualmente. Para que usted tenga una idea, yo le voy a decir cómo pasa eso actualmente. Y lo voy a mencionar con nombre, no sé de qué iglesia era, pero estoy seguro que era así. Cuando el presidente Bill Clinton estuvo en el escándalo de Mónica Lewinsky, no sé si alguien se acuerda de eso. El presidente de los Estados Unidos, fue un escándalo mundial. Él era miembro de una iglesia bautista. Y según entiendo, no le revocaron la membresía. O sea, pero pensemos en eso. Sí, pero es miembro de nuestra iglesia el presidente de los Estados Unidos. Vemos cómo se ve eso, lo pongo en una manera bien elevada para entenderlo, pero eso sería lo mismo si cualquier hermano está viviendo una vida en adulterio y lo tenemos como miembro de esta iglesia sin traerlo a arrepentimiento. Es muy delicado, y a veces pasa en las iglesias, no, es que ese es el hermano que más da ofrendas, es el hermano que hace tal cosa, imagínate ese hermano, ¿cómo nos va? Pues no, imagínate si lo tenemos que acercar, porque nuestro Dios, a quien le servimos, es santo, santo, santo. Adelante, hermana Saray. Sí, yo estoy leyendo un libro, precisamente ayer leí, que dice: el diablo se opone a cualquier cosa que pueda exaltar a Dios verdadero. Cuando no tememos a Dios, sino a cualquier cosa, un Dios, una persona, cualquier cosa en la cultura humana, Satanás se goza en las tinieblas que hemos creado, por medio de mentiras y otros engaños, minimiza nuestros pecados. Sugiere que Dios es distante y que no se puede confiar en la palabra de Dios. De hecho, sugiere que Dios nos está estorbando para que disfrutemos de las cosas buenas. Imagínate, buen pensamiento. Esa es nuestra lucha. Entonces él empieza a decir de cómo nosotros tenemos que tratar de crecer en el temor de Dios a través de la escritura, de la oración, de la meditación, porque es con lo único, dice al final, para lograr estas tareas se requieren los recursos más poderosos que tenemos: la palabra, el espíritu y el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Y cuando no crecemos en el temor al Señor, hermano, ¿en qué crecemos? Crecemos entonces en el temor ¿a qué? Al hombre. Usted o está creciendo en el temor al Señor, o está creciendo en el temor al hombre, pero no hay puntos neutros. No hay puntos neutros. Entonces, vemos como el pacto de mediano camino, ¿verdad? De mediano camino, lamentablemente se convirtió, esta cita de John Winthrop que tiene en su guía, fíjense cómo John Winthrop, uno de los puritanos, presenta el ellos haber llegado a este nuevo lugar y cómo era su corazón cuando vieron esta tierra, esta nueva tierra en el occidente. Dice: seremos como una ciudad sobre una colina. Los ojos de todas las personas están sobre nosotros, de modo que si pactamos erróneamente con nuestro Dios en esta obra que hemos emprendido y de esta manera hacemos que retire su presente ayuda para con nosotros, quedaremos atrás en la historia del mundo. Quedaremos atrás en la historia del mundo. Si nosotros vemos esas palabras hoy y miramos cómo estamos como nación y vemos cómo los fundadores y los que llegaron a esta nación por primera vez pensaban, nos podamos dar cuenta que nos estamos quedando atrás en la historia del mundo, porque estamos alejándonos cada día más de nuestro Dios. Cada día más de nuestro Dios. Y vemos cómo esta próxima generación empezó esto de lo que era el pacto, ¿verdad?, del medio camino. Entonces vemos cómo las universidades que fueron instituidas como Harvard, como Yale, que fueron universidades para preparar ministros, empezaron a tomar un giro liberal. O sea, que usted piensa que esto empezó el otro día, no, esto lleva ya ocurriendo mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Vemos ahí esta otra cita: todos los eruditos vivirán vidas religiosas, piadosas e irreprensibles, de acuerdo con las reglas de la palabra de Dios, leyendo diligentemente las Sagradas Escrituras, la fuente de luz y verdad.
Entonces, cuando usted mira ahora, los eruditos son estas personas que han estudiado profundamente, ¿verdad?, algún tema en particular, en este caso las escrituras. Vemos cómo los puritanos, los serios, los primeros puritanos, veían un erudito y era un erudito que debía vivir con más fidelidad ante esa palabra que estaba aprendiendo. Pero ahora vemos en este tiempo el liberalismo, cómo vemos gente que sabe muchísimo de la Biblia, pero lamentablemente no está dispuesto a vivirlo. Qué triste es eso. Vemos gente que conoce la Escritura, que parecen eruditos, que saben, pero no están dispuestos a vivir según esas Escrituras. Y eso era lo que ya estaba empezando a pasar en esta generación. Pero Dios, que siempre es fiel, Dios, ¿verdad? Hay dos hombres que fueron muy importantes en este tiempo del gran despertar. Vemos este enfriamiento que está pasando en la nación. Están creciendo las ciudades, creciendo los negocios, creciendo diferentes temas dentro de la nación de Estados Unidos, que en aquel momento las 13 colonias se enfrían, pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Y vemos aquí a la figura de Jonathan Edwards, a quien es muy citado entre nuestros medios. Y voy a leer alguna porción de la biografía de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards vivió de 1703 al 1758. Fue uno de los primeros estudiantes de Yale. Fue un joven brillantemente talentoso, una de las mentes más grandes que Estados Unidos ha producido. En el año 1908, un profesor realizó un estudio de su árbol familiar y encontró un vicepresidente de los Estados Unidos, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes universitarios, 30 jueces, 65 profesores, 80 titulares de cargos públicos, 100 abogados y 100 misioneros. De modo que él fue el origen de tanto talento. Ese, después de su árbol genealógico, cuando miró, eso fue todo lo que pasó, eran las próximas generaciones después de Edwards. Edwards reina como el principal teólogo de los Estados Unidos, como uno de los filósofos más innovadores, científico, natural, sorprendentemente avanzado, y su vida y pensamiento ilustran muy bien el carácter del cristianismo estadounidense en el siglo XVIII. Los primeros años de educación de Jonathan Edwards, él nació en Connecticut, y ¿verdad?, sus padres Timothy Edwards y Esther Stoddard Edwards. Él desde joven fue un joven que contemplaba el campo, contemplaba la naturaleza, le encantaba ir pensando y pensar mucho en la creación. Se entendía que aún a su corta edad era un erudito en esos aspectos. A los 11 años se dedicó, algo interesante, pasaba tiempo registrando en su cuaderno el comportamiento de algunas arañas. De hecho, escribió algunos importantes documentos sobre eso. A los 13 años entró a la Universidad de Yale. ¿Alguien tiene aquí hijos de 13 años? Yo tengo hijos que pasaron 12, 13 años. Entró a la Universidad de Yale. Vemos cómo Dios depositó gran, ¿verdad?, sabiduría. Se graduó 4 años más tarde como primero en su clase y después obtuvo una maestría. O sea que los años en Yale fueron muy fructíferos para él. Entendió los desafíos de la filosofía, de la ilustración acerca de la verdad histórica cristiana. Se esforzó por responder a estos desafíos y adaptar las cosas positivas de sus creencias, como la ley natural a la ortodoxia cristiana. Era bastante conocido por ver la ley natural y hacer esas aplicaciones y esos contrastes entre la ley natural y la vida cristiana. Entonces vemos cómo a la edad de los 18 años Dios le infundió a Edwards emocional, intelectual, espiritualmente la seguridad que podía tener salvación. Ahí fue cuando tuvo convicción de salvación, meditando en 1 de Timoteo 1:17, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto llevó a Edwards a una profunda comprensión de la palabra del Señor,
Y dice, escribe Edwards, entró en mi alma tal como si se difundiera a través de ella la sensación de la gloria del ser divino, un nuevo sentido bastante diferente de cualquier cosa que haya experimentado antes. Entonces vemos, esto es un poco, ¿verdad?, de trasfondo sobre la vida de Jonathan Edwards, y vemos cómo Dios derramó habilidades, capacidades. Vemos cómo este joven pastor a la edad de 19 años, luego de un corto pastorado en Manhattan y uno en Bolton, Connecticut, en 1726 fue llamado a la iglesia de que pastoreaba su abuelo, el abuelo de parte de la mamá, que era de apellido, era Solomon Stoddard, y él estaba envejeciendo y fue invitado a pastorear la iglesia en Massachusetts. De aquí empieza básicamente todo este proceso que empezó en la vida de Jonathan Edwards, por el cual lo conocemos como uno de los padres del gran despertar. Cuando él llega a esta iglesia, empieza a notar y a chocar con estos temas del pacto a medio camino. Empieza a enfrentar estos temas del pacto a medio camino y empieza a predicar la palabra del Señor y a ver una respuesta, pero ve otros hermanos que están en el pacto de membresía que no están viviendo vidas como nos dice las Escrituras que debemos vivir. Y empieza a restringir el paso a la cena del Señor, empieza a restringir la membresía en la iglesia. Esto usted se podrá imaginar la revolución que trajo esto en esta iglesia. Él fue invitado, uno de los predicaciones más famosas de Jonathan Edwards, en los pecadores en las manos de un Dios airado. Y va a una iglesia, es invitado a una iglesia pequeña y predica este sermón. Y la gente empezó a llorar, empezó a lamentarse, a aún gritar tanto del dolor que sentían por la vida de pecado que llevaban. Fue algo que se siguió continuando creciendo y regándose la fama de Jonathan Edwards, pero de un contexto correcto. Y cómo Jonathan Edwards tenía una preocupación genuina en cuanto a lo que estaba pasando en la iglesia. Edwards comenta al respecto de esto, una gran y sincera preocupación por las grandes verdades de la religión y de la vida eterna se convirtió en el tema universal de todos los lugares del pueblo y entre personas de toda clase. Está hablando ya, ¿verdad?, de los resultados del gran despertar y edad. El ruido entre los huesos secos aumentaba cada vez más. Todas las conversaciones en todas las ocasiones eran únicamente acerca de los asuntos espirituales y eternos. En compañía ya no se toleraba hablar de otras cosas excepto la religión. Pronto hubo reportes exagerados de que la gente hubiera dejado completamente sus trabajos seculares. Las mentes de la gente estaban maravillosamente apartadas del mundo. Las cosas del mundo eran tratadas como algo de muy poca importancia. Cuando comienza este despertar, estos son los resultados del despertar, empieza las personas a ser impactados por la palabra del Señor. Como vimos en Nehemías, el pueblo empezó a llorar, empezó a entristecerse. Los sacerdotes le decían, no se entristezcan. ¿Y qué hacían ellos? Porque lloraban porque comprendían la palabra del Señor. Vemos una sequedad, vemos cómo él utiliza la ilustración del valle de huesos secos y cómo él decía, se escuchan los huesos, cómo es rompiéndose y teniendo carne y demás, y vemos cómo este valle de huesos secos se convierte en un lugar vivo, y vemos cómo el Señor utilizó a Jonathan Edwards en su predicación. Y yo los invito a conocer más de Jonathan Edwards. Hay tantos trabajos, no nos daría tiempo para compartir todo lo que este hombre hizo. Imagínense, algunos lo consideran el teólogo más famoso que ha tenido esta nación. O sea que tenga un tiempo, lea más de su biografía. Quisiera en este pequeño tiempo explicarle más, pero es muy difícil. Pero sí es importante. Imagínense, esto lo llevó al punto de que de la iglesia donde él estaba, tuvo que irse de la iglesia. Por presiones de los mismos miembros, lo sacaron de la iglesia por un tiempo. Y luego le permitieron regresar, luego de que se dieron cuenta de su gran pecado y lo que habían hecho. Así que Jonathan Edwards fue una pieza clave en lo que conocemos como el gran despertar. Esto está pasando a principios de los 1700, ¿verdad?, y pico. Entonces vemos también otro que
que pasó en este gran despertar es George Whitefield. George Whitefield. Vemos que antes de George Whitefield quisiera caracterizar, ¿verdad?, estas cosas que pasaron en el gran despertar. Primero, que habían predicadores itinerantes. Empezaron a salir los predicadores a otras iglesias. El movimiento, como era el caso de George Whitefield, iba a diferentes sitios a predicar y demás. Los mensajes eran sencillos, basados en el evangelio básico, basados en los fundamentos del evangelio. La apelación a la emoción humana, así como también a la razón. Por eso era que producía gritos, lloros, ¿verdad? Todos esos temas. Y el aumento de la membresía en las iglesias fue algo impresionante. Y como leíamos de Edwards, como en todos los lugares lo que se estaba hablando era de la palabra del Señor y demás, ¿verdad? Ese despertar tuvo también unas cosas que no fueron buenas eventualmente, porque todo lo que comienza bien, el humano lamentablemente le pone su toque, le pone su pecado. También en ese gran despertar estuvo George Whitefield. George Whitefield era un joven evangelista anglicano que había estado incitado, ¿verdad?, a vastas multitudes en su Inglaterra natal, y los invitaba a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo. George Whitefield estuvo relacionado en un momento cuando se entiende que realmente llegó a convicción de salvación. Fue cuando el hermano de Wesley le dio un libro y en ese libro él es confrontado y él entiende que ese es el momento donde realmente él entendió el evangelio unos años más tarde. Pero George Whitefield se entiende que él estaba en Inglaterra, iba por toda Europa Occidental y vino sobre 14 veces a los Estados Unidos. Se entiende que fue el inglés que más viajó a Estados Unidos. Era un evangelista muy famoso. De hecho, no predicaba en iglesias porque las multitudes que atraía no cabían en las iglesias. Y si usted escucha los mensajes de George Whitefield, eran mensajes básicos, fundamentales del evangelio. Dice que a través de su vida predicó 18,000 sermones. Ese hombre murió predicando. Y vemos cómo, ¿verdad?, su vida fue totalmente de sacrificio. De hecho, tuvo una muy buena relación con Franklin. ¿Cómo era el presidente? Franklin, se me escapa. Benjamin Franklin. Con Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin empezó a ver el efecto. Benjamin Franklin era un político. Empezó a ver el efecto de los mensajes en la sociedad. Y empezó a escribir, a editar los mensajes de George Whitefield. A ese nivel que impactaron toda la sociedad. O sea, la sociedad había un impacto grande en todo este gran despertar. O sea, que un gran despertar primero impacta la vida personal de cada uno. Impacta la vida de la iglesia. Impacta la vida de la ciudad. Impacta la vida de los que gobiernan. Impacta la vida de la nación completa. Y eso es lo que vemos en un gran despertar y era lo que estaba ocurriendo aquí. De hecho, Jonathan Edwards y Whitefield se encuentran en la casa precisamente de Jonathan Edwards y Whitefield. Whitefield no era casado. Y Whitefield comenta sobre Jonathan Edwards y su esposa: no había visto pareja más dulce. La señora Edwards está adornada con un espíritu manso y tranquilo. Ella hablaba sólidamente de las cosas de Dios y parecía ser una ayuda tan grande para su esposo que me hizo renovar mis oraciones, que por algunos meses le entregué a Dios que estaría encantado de que me enviara una hija de Abraham para ser mi esposa. Imagínense cómo fue impactado con la esposa y el testimonio de la esposa piadosa que fue Jonathan Edwards. Y pongo este comentario porque a veces vemos al hombre predicando y pensamos que eso es lo más importante que está pasando en la iglesia. No, mis amadas hermanas, Dios las utiliza a cada uno de nosotros, a todos y a ustedes, de muchas maneras hermosas. Escuchaba, alguien posteó en estos días un post de la esposa de Spurgeon, ¿verdad?, de cómo ella iba a predicar a los sitios, como preparando a su esposo, ayudando a su esposo en todo, siendo esa ayuda idónea que Dios la había llamado a ser, el despejándole tiempo a su esposo en paz para que pudiera pensar en los pensamientos de Dios y todas esas cosas. O sea, que vemos la bendición. O sea, que no vemos un trabajo de solo hombres, vemos un trabajo de todo, de mujeres, de la iglesia en general. Y entonces vemos como la diferencia entre Edwards se dedicó a predicar más en su iglesia
En el caso de Whitefield iba a través de muchas iglesias, de muchos lugares predicando el mensaje del evangelio. Estos dos hombres Dios los utilizó para hacer un despertar, un avivamiento tal que en el 1776, ¿verdad?, que se firma la declaración y empieza la guerra por la independencia, se entiende que este gran despertar fue como el fundamento que trajo toda esa lucha para que el país fuera independiente, para que fueran un país y para que fueran, como es la democracia que se surgió, la constitución que tenemos. O sea que no podemos despegar la historia de este país de la historia de la predicación del evangelio. La predicación del evangelio convenció a hombres, fue como un puñal en los corazones de muchos hombres que decidieron vivir una vida piadosa y en libertad religiosa. Por eso es que cuando nosotros vemos los principios de este país, debemos darle gloria al Señor y entristecernos a la vez, darle gloria al Señor, porque el país que fue la bendición que Dios permitió en ese tiempo por la fidelidad de su pueblo. Y vemos como lamentablemente, si yo le pregunto a alguien de cualquier país, ¿qué tú piensas de Estados Unidos? ¿Es un país piadoso? Probablemente nadie llegaría a esa conclusión en este tiempo. Pero en este tiempo del gran despertar no había duda que era un país piadoso. No había duda que en general era una nación que se adoraba al Señor. Pero qué lamentable que en este tiempo nos miran como nación y de aquí sale todo lo malo. Sale todo lo que es desagradable ante los ojos del Señor. Así que mis hermanos, yo los invito a que meditemos en este gran despertar y cómo esta historia del gran despertar, este enfriamiento que hubo en nuestra nación, lo ha habido en otras ocasiones. Yo pienso que sinceramente, yo pienso que cuando pase el tiempo yo estaré muerto para cuando eso lo identifiquen, pero yo pienso que honestamente estamos en un gran despertar. Pienso que la iglesia se ha levantado y hablaremos de eso la próxima semana, aún en Latinoamérica, no tan solo en Estados Unidos. Pienso que hay un gran despertar. Pero la pregunta no es tan importante si hay un gran despertar a nivel general. La pregunta es si hay un gran despertar en tu corazón. Si Dios está trabajando en tu corazón, ¿verdad? Sabemos que Dios está trabajando en tu corazón. Si tú estás trabajando en las cosas del Señor y realmente estamos dispuestos a vivir como puritanos, como puros a la palabra del Señor. Y eso debe ser algo que cada uno de nosotros debemos meditar, porque la única manera que hay un gran despertar es que se está predicando la palabra sana del Señor, la palabra pura del Señor, que transforma los corazones, y un pueblo lleno del Espíritu Santo dedicado a vivir esa palabra en verdad. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Así que honremos al Señor con nuestras vidas y pidámosle al Señor por un gran despertar en esta nación y roguemos. Está bien, a veces conocemos como que los tiempos y leemos el libro de Apocalipsis y nos tiramos para atrás y decimos, bueno, pues que pase lo que sea para que Cristo venga. Eso no es una actitud piadosa, mi hermano. La Biblia nos manda orar por nuestros gobernantes. Yo quisiera honestamente que el presidente de los Estados Unidos le entregue su vida a Cristo. Y hay que orar por eso, hay que orar por la nación. Hay que orar para vivir en armonía. Hay que orar para que el pueblo de Dios se una realmente, no en un ecumenismo, sino que se une en la verdad del Evangelio. Tenemos que orar por eso y que como un solo pueblo podamos ser luz en medio de las naciones. Pero eso empieza con cada uno de nosotros. Eso empieza con la iglesia de Cristo, con cada iglesia. Así que vemos como un hombre como Edwards predicando en una iglesia, que usted dirá, pero no había tanta gente como ahora, pero ¿cómo puede ser uno de los más conocidos como uno de los que fue, ¿verdad? Uno de los que participó de este gran despertar, si el único que hizo fue predicar en su iglesia? Hermanos, Dios hace cosas grandes con hombres inútiles, con hombres que no tienen las capacidades. Dios hace cosas grandes con hombres y mujeres entregados a Él. Así que oremos al Señor y demos gracias al Señor. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario. Hermanos, de verdad que tuve que correr porque no me dio el tiempo, perdónenme. Sé que hay tantas cosas que quisiera compartir. La semana que viene vamos a estar compartiendo sobre la iglesia contemporánea. Será nuestro último estudio y tendremos un tiempo vasto, ¿verdad? Lo que yo pienso que está pasando en este tiempo.
y tendremos un buen tiempo para preguntas y respuestas. Pero no sé si hay alguna pregunta en el día de hoy, alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario antes de terminar. Sonia, adelante. Lo que me llamó la atención del pacto de medio camino es que cómo la iglesia bajó sus estándares para que los jóvenes en ese momento que estaban interesados en otras cosas, que era como el mercadeo y todas esas cosas, para que no se fueran de la iglesia, ellos tuvieron que bajar sus estándares para que ellos siguieran ahí, que son cosas que están pasando ahora mismo. Gravemente. Yo creo que ahora no es ni pacto de medio camino. Ahora hemos quitado el pacto completo. Que dice que ese pacto lo que decía es, bueno, para que los jóvenes puedan seguir en la iglesia y poderlos bautizar, pues vamos a bajar nuestra rajatabla, porque Sí. se le decía a los puritanos que eran rajatablas. Vamos a bajar todos los estándares que tenemos para que ellos pues sigan simpatizando con la iglesia, no perderlos y atraerlos más, pero bajando todos sus Sí. estándares. Es como decía Sheila, eso se llama pragmatismo. Y eso lo vemos en las iglesias hoy. Por ejemplo, usted va a iglesias donde los músicos que están adelante son contratados y bien pagados. Yo no tengo problema con, ¿verdad? No es el caso de nuestra iglesia. Los hermanos que participan no cobran nada por eso, son voluntarios. Y no tendría problema con que una iglesia le dé una ofrenda o le pague a alguien que, ¿verdad?, que tenga habilidad y todo eso. Pero el problema es que contratan a cualquiera. Traen a alguien que está fuera del pacto de la iglesia, músicos profesionales, para que todo se escuche bien y la gente ven. Eso es bajar los niveles, ¿verdad? Cómo es el diluir el pacto de la iglesia para dar entrada a todas esas cosas. Hermano Aníbal, adelante. Dice la historia que a Jonathan Edwards lo retiran de la iglesia porque él le negaba la cena del Señor a esos que, Sí. que la iglesia había recibido sin ser verdaderos creyentes. Y entonces él se negaba a darle la Eso es correcto. cena del Señor y por eso fue que Lo expulsaron. Así mismo. Hermano Félix y luego Iván. No, en la iglesia que nosotros estábamos antes, los hijos de los miembros de la iglesia, era imposible entrar a la escuela privada de la iglesia. Solo venían la gente que tenía dinero y ni tan siquiera los muchachos que... Tú dices a la academia. Es como aquí que hay una escuela, ¿verdad? La iglesia tiene una escuela y demás, y los niños no podían entrar a la escuela si no tenían dinero, básicamente. No tenían. Vemos ahí cómo se cambia la visión. O sea, probablemente esa escuela empezó con la visión de ayudar y que los miembros de la iglesia tuvieran un lugar seguro donde estar, y cómo se convirtió en un negocio, lamentablemente. Iván primero. Pastor, darle gracias a Dios por el hermano Edward que está en su presencia y que trajo un gran despertar en esa época para esta nación. Pero Edward hizo algo que hoy hay una palabra que a muchos no nos gusta, que a muchos no nos gusta, y Edward influyó mucho en la disciplina de la iglesia. O sea, la disciplina que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, dijo cómo había que hacerse y que hoy se ha perdido prácticamente. O sea, ve al hermano primeramente, habla con él, después si no te oye, ve con dos o tres testigos, si no, ve a la iglesia y bueno, si no, ve con el testigo. Digamos, la disciplina es algo que no nos gusta, se ha perdido mucho y que es algo que hay que... Definitivo. No, definitivamente Edwards, hay mucho material de Edwards buenísimo, o sea, es buenísimo, y es como dice el hermano, en el orden de la iglesia, en la liturgia, o sea, ese hermano muy fiel a enseñar a la iglesia, y como decía el hermano, imagínate, buscó todos los problemas, lo expulsaron de la iglesia, por eso que, ¿verdad? Por todo lo que trataba de instituir. Adelante, hermano Chico. Que siempre reflexionemos el ejemplo de Cristo, que fue expuesto también a la posibilidad de bajar su estándar con el joven rico. Y cuando Cristo pone su corazón, las intenciones, el joven no aguantó el estándar. Y era un hombre de influencia que si alguien Cristo podía bajar el estándar para justificar tener más influencia, era con ese joven. Y- Tenía conexiones en el gobierno y nunca, me gusta como Lucas lo describe, porque Cristo lo amó, pero lo dejó ir, porque no estaba bien. ¿Y qué dijeron los discípulos después de eso? Después que miraron eso, mira el ejemplo que fuerte, dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Los discípulos dijeron, si este no puede ser salvo, claro, ellos miraban todo en base, porque ellos decían que si tú tenías dinero, opulencia, era un significado de que
de que tú eras de Dios y todo eso, lo veían como una bendición de Dios. Ellos dijeron en su mente, si este no puede, pues es imposible. ¿Quién podrá ser salvo? Y dice el Señor, lo que es imposible para el hombre es posible, ¿verdad? Nada es imposible para el Señor. Así que bueno, así mismo, hermano, nada es imposible para el Señor. Oremos para que el Señor nos guíe y podamos tener ese despertar cada día en nuestras vidas, en el Evangelio de Cristo. Gocémonos en esa gran salvación. Estemos siempre gozosos, dando gracias al Señor y orando sin cesar. Padre, te reconocemos, Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos a través de la historia, a través de hombres como los que hemos conocido hoy, George Whitefield, Jonathan Edwards, y aún todo este tema del gran despertar, Señor, nos conforta. Vemos que esto es más allá de nosotros, Señor, más allá de lo que nosotros pensemos, analicemos, vivamos, Señor. Tú estás en control de toda la historia, tú estás en control de todos los tiempos y te damos gracias porque en cada generación tú tienes un pueblo, un remanente fiel, Señor, que te adora en espíritu y en verdad, Señor. Tú mereces toda gloria por eso, porque como oraba antes, Señor, a través del tiempo vemos la fragilidad del hombre, pero vemos tu grandeza, Señor. Vemos cómo tú usas hombres imperfectos, Señor, hombres pecadores, viles, Señor, pero en tus manos como instrumentos hermosos de tu gracia, Señor, como trofeos de tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido y te ruego por nuestra iglesia, Padre, que no tomemos liviano esto, Señor, que podamos vivir en este avivamiento continuo, Señor, en un gran despertar en nuestros corazones diarios, Padre, donde intimemos contigo y queramos conocerte más y predicar de la gracia del Señor Jesús al perdido. Ayúdanos como iglesia, Padre, a vivir en pureza como estos puritanos, Señor, que entregaron su corazón y sus vidas a ti, Padre. Te ruego, Señor, que en esta iglesia se pueda vivir ese gran despertar, Señor, y aún así podamos, Señor, impregnar a esta sociedad que está a nuestro alrededor, que se pierde. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, Señor, a amar de verdad, Señor, sin negociar, sin tolerar el pecado, Señor, sin diluir tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre, y no caer en la tentación del pragmatismo, Señor, no caer en la tentación de agradar a los hombres por encima de ti, Señor. Líbranos, Padre, líbranos de eso, Señor. Líbranos en cada uno de nuestros corazones a querer agradar más al hombre que a ti, Señor. Te lo ruego, Padre. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.